La vida de los cristianos, ¿verdad? De los hijos de Dios. Y aquí Santiago nos habla en el capítulo 4 de los 3 enemigos que tenemos en nuestra vida cristiana. Y veíamos hace 2 semanas que es la carne, es decir, el mayor enemigo para muchos somos nosotros mismos, nuestros propios gustos, deseos y pecados que no nos dejan avanzar. Para algunos es el mundo también, o para muchos de nosotros puede ser el mundo también, el otro enemigo que tenemos que no nos deja avanzar, y que no se trata de las acciones que hace el mundo nada más, sino de la forma de pensar del mundo, la forma de actuar y con qué bases toman sus decisiones. A veces estamos muy equivocados nosotros como cristianos al imitar al mundo. Y terminábamos la semana pasada con el versículo 6 que dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero este versículo, la siguiente semana, con el favor de Dios, juntamente con el 7, 8, 9 y 10. Pero ya la próxima semana, primeramente Dios. Hoy solamente quiero enfocarme en el versículo 7. Pues como es un versículo, vamos a terminar más temprano, ¿verdad? ¿Sí me la creen o no me la creen? ¿Cuál es nuestro tercer enemigo? El diablo. Ese es nuestro tercer enemigo. Y no siempre es Él el que nos pone las trabas. A veces somos nosotros mismos. Y lo leímos ahorita, Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, díganlo todos juntos. A ver si quieren leerlo. Dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Otra vez: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ahora sí, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Está fácil. ¿Así? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Esa es una forma para aprender versículos bíblicos. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Y van a ver que nos vamos a ver todo menos la cita porque esa no la quité. Así pasa con nuestro cerebro, ¿no? Ahora, Santiago nos dice que nuestro deber es someternos a Dios. Y de eso hablaremos la siguiente semana, de lo que significa someternos a Dios, a su autoridad, a su señorío. Pero hoy lo que quiero ver es lo que dice aquí Santiago. Dice: resistir al diablo. ¿Y qué es lo que va a hacer el enemigo? Huirá de vosotros. El diablo no estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque a veces el cristiano también parece que la promesa fue hecha por el diablo, ¿no? Que es que el diablo me ataca y el diablo. Oye, ¿quién dijo que iba a estar contigo todos los días? ¿El diablo o Jesucristo? Jesucristo. Entonces a veces nuestra forma de hablar o de pensar pareciera ser que creemos más que el diablo está con nosotros a que Jesús está con nosotros, y así no es. Es Jesús el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice la Biblia: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, el espíritu que está en el mundo, ¿no? Ahora, hoy quiero que veamos algunas cosas que la Biblia nos enseña acerca de lo que quiere hacer el diablo en nosotros, o cómo él quiere atacarnos, y cómo nosotros deberíamos de responder. Primero, una verdad aquí, en 2 partes. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios. Toda aquella persona que ha nacido de nuevo, que ha creído en Cristo como su Salvador, que la ha confesado, que la ha recibido, es nacido de Dios. Y esos que son nacidos de Dios, ¿de quién son? ¿De quién pertenecen? ¿O a quién pertenecen? A Dios. Sabemos que somos de Dios. Y la otra verdad es, y aquí está en rojo: el mundo entero está bajo el maligno. Esa es la otra verdad. Por eso no podemos vivir tan fácilmente nuestra vida cristiana, porque si todo fuera facilito y sin ningún problema, significaría que el mundo no está bajo el maligno. Pero como el mundo está bajo el maligno, y por eso el mundo cada vez se aleja más de las cosas de Dios, de los preceptos de Dios, de los mandatos y de la forma de pensar de Dios, por eso el mundo entero está bajo el maligno, y para nosotros es ya un poquito más difícil. Y entre más avanza el tiempo va a ser más difícil y más difícil. Por ejemplo, sabemos que el mundo, y a veces ha sido por causa de muchas malas experiencias, pero el mundo ya no está a favor del matrimonio, por ejemplo, ¿no?
y ya lo ven como algo anticuado, algo viejo. Y desde jovencitos ya los niños ya tienen la idea de que ellos no se van a casar y que eso es algo solamente para los de antes o para los religiosos. Hace poco mi hija me dijo que le preguntó a una muchacha de 19 años, ¿tú te vas a casar? Y la respuesta de la muchacha no fue sí o no, fue, ¿tú eres de la religión? Le preguntó así a Jennifer. Jenny dijo, pues sí soy cristiana. Ah, con razón. Ya, no me voy a casar. Pero ya al final le dijo. Pero es lo que cree el mundo. El mundo entero está, y eso solamente por poner un ejemplo, pero cada vez más los valores bíblicos se están haciendo más a un lado y nosotros estamos batallando más como cristianos. Ahora, ¿por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. La salvación de nosotros, que Dios nos ha salvado y ahora somos hijos de Él, la salvación trae un cambio de vida, sí, pero también dice un cambio de amo, un cambio de reino. Ya no somos del reino de las tinieblas, ahora somos del reino de Dios. Un cambio de familia, ya no somos de la familia del diablo, ahora somos de la familia de Dios. Y trae también un cambio de destino. Ya no vamos a la condenación, sino ahora que hemos pasado, dice, de muerte a vida. Ya no vendrá condenación, Juan 5:24 lo dijo el Señor Jesucristo. En el momento de que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, cuando creemos en Él para salvación, para perdón de pecados, en ese momento, ya haya sido hace 2 años, 3 años, 1 año, 2 meses, 15 años, en ese momento lo que Dios hace es que nos libera de la potestad de Satanás y nos traslada al reino de su amado Hijo. Eso dice Colosenses 1:13. Miren, vamos a leerlo porque más después lo vamos a ver, pero hoy quiero que lo leamos así textualmente. Colosenses 1:13, donde nos habla acerca de lo que hizo Cristo en nosotros. Vean, dice desde el versículo 12 que debemos de estar contentos porque Él nos hizo participantes de su herencia. Tenemos una herencia en Dios. Vamos a leer el versículo 12 y versículo 13 de Colosenses 1. Todos juntos dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Debemos de vivir y de cantar y de alegrarnos y de estar con gozo. ¿Por qué? Porque nos ha hecho participantes de la herencia. Y dice que nos ha librado, hablando de Jesucristo, hablando de Dios Padre, perdón, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no somos del diablo. Ya no hay que tener tanto temor como los que no tienen a Cristo. Ellos sí, pues que tengan miedo, pero nosotros no hay que tener tanto temor. Ahora, el punto es que aunque ya no pertenecemos a Él, no tengamos temor de ir con Él o de que nos va a poseer, porque tampoco no pueden habitar 2 espíritus en una misma casa. Un cristiano verdadero no puede ser poseído. Hay alguien que puede ser poseído, pero es alguien que no ha creído realmente, o pues uno que no es cristiano. Porque Jesús lo dice, ¿no? Que no puede estar una casa dividida contra sí misma y que la luz no puede estar con las tinieblas, o hay luz o hay tinieblas. Pero bueno, eso no es el tema. Nada más no tengamos temor de eso. Pero, 1 de Pedro 5, 8 y 9, y aquí está escrito. Dice la Biblia, sed sobrios. O sea, estemos siendo cuidadosos. Alguien ebrio es alguien que no tiene cuidado, ¿verdad? Se atraviesa, se cae, anda sin cuidado. Pero alguien sobrio, es alguien que anda con cuidado. Dice aquí, ser sobrios y velar. Es decir, estar vigilantes. ¿Por qué? Pues porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Me imagino aquí a Pedro, él imaginándose a un león alrededor de los cristianos, ¿no? Buscando a quien devorar. Y tenía cierta razón, porque en esos tiempos a los cristianos verdaderos los empezaban a aventar a los leones. De verdad.
Y Pedro hace como una comparación. Así como los cristianos los mandan a los leones para que se los coman, así también todos nosotros somos atacados por uno, o estamos siendo acechados por el enemigo. Y dice, al cual resistir firmes en la fe. Aquí está el mandamiento. Tenemos que resistir firmes en la fe. ¿Se acuerdan de Santiago 4:7? A ver, dice, el que nos aprendimos. ¿Qué pasó? 1, 2, 3, dice, someteos pues a Dios. Ahí está. Resistir al diablo y huirá de vosotros. El mismo mandato. ¿Qué dice Santiago? Resistir al diablo. ¿Qué dice Pedro? Al cual resistir firmes en la fe. No se trata de atacarlo, se trata de resistir. Porque a veces, como dice ahí la palabra de Dios, no tenemos pensamientos sobre ellos y empezamos a atacarlo. No, resistir, porque ya fue atacado y ya fue destruido. Está dando patadas de ahogado, como dije la semana pasada. La intención de nuestro adversario es devorarnos. Él no nos quiere solamente amedrentar o causar miedo o causar pánico, no. Su intención para su vida y para mi vida es devorarnos. Él quiere destruirnos. Jesucristo dijo, el ladrón solamente viene para matar, hurtar y destruir. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Una vez que ya no eres de él, que ya no perteneces a su reino, que ahora vas con Dios, ahora lo que él quiere hacer es, bueno, voy a destruir su vida. Eso es lo que él quiere hacer, quiere devorarnos. ¿Cómo lo intenta hacer? Y ahora sí vamos a ir viendo varios pasajes de la Biblia, entonces vamos a empezar con Mateo 4. ¿Cuáles son las acechanzas del diablo? Y aquí está la imagen que representa a cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto. Eso se ve en Mateo 4 y en Lucas 4 se ve la tentación de Jesús en el desierto. Y como la gran mayoría ya sabemos lo que sucedió aquí, solamente quisiera recordar cómo atacó Satanás a Jesús en aquel tiempo. Dice la Biblia que él fue al desierto a orar y ayunar por 40 días y 40 noches. Pasados los cuales, dice, tuvo hambre. Y obviamente, ¿cuándo es cuando va a venir el enemigo a tentarnos? Cuando estemos débiles, cuando estemos expuestos y susceptibles. Él no va a venir cuando estemos fuertes, sino cuando estemos, como en el caso de Jesucristo ahí, humanamente hablando, estaba débil y con necesidad. Pero en ese momento el diablo le dice, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cuál fue la tentación? ¿Cuál fue la acechanza? Hacerle dudar de su identidad en Dios. Si de verdad eres hijo de Dios, haz esto. Es como si de verdad dices, si de verdad eres quien dices que eres, haz esto. Peca. Y Jesucristo le respondió sabiamente, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, Mateo 4:6. ¿Quién lo tiene por ahí que lo lea? Mateo 4:6, la segunda tentación. Una vez más, le hace la misma, le da la misma condición. Si eres hijo de Dios, échate, aviéntate. Pues escrito está, dijo Satanás, dijo el diablo. Él citó la Biblia y la citó bien. Mejor que ahorita nosotros con Santiago 4:7, él la citó bien. Él la conoce. Pero la tentación es usar la palabra para nuestro provecho egoísta nada más. Esa fue la tentación para Jesús también ahí, para buscar su propia vanagloria. Ahora Jesús merece la gloria, pero Él no iba a buscar la vanagloria o la gloria vana, la gloria que no tiene ningún valor. Esa es otra tentación del diablo que puede usar a nosotros también. Usar la palabra para nuestra conveniencia, usarla egoístamente nada más. Y lamentablemente, pues en algunas enseñanzas se tiene eso, ¿no? Eso en mente, usar la Biblia para mi beneficio personal
y nunca pensar en Dios, ni en su gloria, ni en Él, sino solamente en mí, y eso está equivocado. La tercera, tomar atajos. Mateo 4, 8 y 9. ¿Quién lo lee, por favor? Y el versículo 9. Aquí está. Obviamente la tentación cuando él hubiera caído en la tentación era cuando se hubiera postrado a adorar. No lo hizo, pero esa era la invitación. ¿Cuál era la tentación en sí? La tentación no era postrarse a adorar al diablo, esa no era la tentación. La tentación era tomar atajos. Es decir, ¿Jesús merece todos los reinos del mundo? Sí, Él merece todos los reinos del mundo. Pero Él tenía que pasar por este mundo, pasar por el rechazo de las personas, por ser acechado y por casi matarlo, hasta que lo terminaron matando. Él tenía que pasar por la cruz para después ser aprobado por el Padre, como dice la Biblia ya en Filipenses 2, y entonces ya iba a ser merecedor, ahora sí que delante de la gente, pues merecedor delante de la gente de todos los reinos. Él como quiera los merecía, pero necesitaba pasar por ese camino para que no hubiera dudas. Y esa es otra acechanza. ¿Qué puede hacer el enemigo? Tomar atajos. Él quiere que nosotros nos tomemos atajos. Un ejemplo, sí, pues tal vez un ejemplo común, ¿no? Cuando los muchachos que tienen poca edad dicen, yo ya me quiero ir a vivir solo en mi casa, ya me quiero ir a vivir solo, ya no quiero depender de nadie, y se van a los 15 años, a los 16 años. Están siendo tentados para tomar atajos, porque esa no es el orden que Dios nos manda, ¿no? O los jóvenes que caen también en fornicación, ¿no? O sea, eso lo van a tener, la relación sexual, sí, pero tiene que haber un orden. Y la tentación también es tomar un atajo. No, pues llégale, ya está ahí, ya hazlo. Esa es una tentación también. Veamos otras dos aquí. Génesis 3, vamos a Génesis 3. Aquí es donde empezó el meollo del asunto, ¿verdad? De las tentaciones y todo eso. La serpiente era más astuta que todos los animales que estaban ahí en el huerto del Señor. ¿Y qué fue lo que le dijo a la mujer? ¿Con que Dios les ha dicho que no coman del árbol del huerto, que no coman de todo árbol del huerto? ¿Cuál fue la tentación? ¿O qué fue lo que quiso hacer aquí el enemigo? Provocar duda en la palabra de Dios. ¿A poco tú crees lo que dice ese libro, que fue escrito hace 2000 años, 3000 años? ¿A poco tú crees lo que dice ahí esa persona que vivió en otra parte del mundo? ¿A poco crees lo que dicen ellos? Hombres sencillos como tú y como yo. Una vez un hermano dijo, ese libro lo escribió una persona como tú y como yo. Y el hermano le dijo, a ver, pues escribe un libro. Y pues no, se quedó así como, no, pues no, tampoco, ¿verdad? Pero hermanos, cuando entra duda en nuestro corazón de la palabra de Dios, muy seguramente es por causa de Satanás. Ahora, es natural tener dudas. El punto es que no vamos a donde deberíamos de ir cuando tenemos dudas. Deberíamos ir a Dios, a su palabra, al Espíritu Santo que nos dirija, que nos guíe, que nos enseñe qué significan las cosas. Pero a veces vamos al mundo, vamos a Google y buscamos ahí qué significa esto y caemos en el riesgo de encontrar malas respuestas. Hacer creer que puede ser tu propio Dios. ¿Qué le dijo aquí Satanás a la mujer? ¿Sabe Dios que el día que de Él comieras, vas a ser como Él, conociendo el bien y el mal? Esa es otra tentación que el diablo quiere hacer en nosotros también. Hacernos creer que somos completamente autónomos e independientes y que no le vamos a dar cuentas a nadie. No, no es así. Le vamos a dar cuentas a Él. Y realmente, si somos sinceros, no podemos ser nuestro propio Dios, porque no nos damos vida a nosotros mismos. No podemos controlar lo que sucede allá afuera de nuestra casa, o ni siquiera afuera de nuestro cuerpo, no podemos controlar lo que sucede.
Y a veces ni siquiera nuestro cuerpo. No podemos ser nosotros nuestro propio Dios. Pero esa fue la tentación en la que Eva cayó y también Adán. Veamos otros dos ejemplos. ¿Qué más puede hacer el enemigo? Engañarnos con las riquezas. A ver, aquí puse, no es Judas, no sé, yo le corregí y me volvió a poner Judas, pero es Juan. Juan 13:12, porque Judas solamente tiene un capítulo. Juan 13:12. Aquí de mi lado derecho, por favor, léanlo. Y de mi lado izquierdo, Hechos 5:3. Otra acechanza del diablo. ¿Qué más quiere hacer él en nosotros, en nuestras vidas? Juan 13:12. Dice, ¿ya lo tienen? Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Creo que... No, es el 2. Juan 13:2. Ahora sí ya. Lo leo, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, por eso puse Judas, yo creo, hijo de Simón, que le entregase. ¿Cuál fue la tentación para Judas? 30 monedas de plata. El diablo lo engañó. ¿Por medio de qué? De la avaricia, de la codicia. Y dice aquí la Biblia claramente que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas entregarle. ¿Cómo fue la tentación de Judas? Fue económica. Quería él tener más. Hechos 5:3. ¿Qué dice? A ver, de este lado dice, y dijo Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Se acuerdan de esa historia? Ananías y Zafira habían vendido un terreno y porque veían que en ese tiempo era común hasta cierto punto vender las cosas y traerlos para la distribución. Se usaba, porque ahorita muchas iglesias también, vende todo lo que tienes y tráelo aquí a los apóstoles. No, lo que hacían ellos era que lo daban, lo vendían, perdón, y el dinero lo traían para que fuera distribuido entre las viudas y los necesitados. No era para enriquecimiento de nadie, sino era para la comunidad específicamente. Y sucede que Ananías y Zafira, ¿qué hicieron? Vendieron, probablemente ellos vieron, porque en el capítulo 4 al final dice que Bernabé, si no mal recuerdo, fue el que había vendido, y la gente sí, Bernabé, vendió y lo puso a los pies de los apóstoles. Probablemente lo que sucedió es que ellos vieron, pues que Bernabé se llevó los aplausos, el reconocimiento, y dijeron, bueno, también nosotros, pero en lugar de dar todo el dinero, vamos a decir que solamente lo vendimos en tanto. Y el problema no fue que lo hayan vendido, el problema fue que engañaron y mintieron. Y no solamente una vez, varias veces. ¿Vendiste en tanto? Sí, en tanto. Y pues lamentablemente murieron los dos. Por aquí nos dice claramente, llenó Satanás tu corazón. Esa es otra acechanza del diablo, engañarnos con las riquezas, como lo hizo con Judas, allá en Juan 13:2. Otro, engaño espiritual, para ponerte en tentaciones sexuales. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 7:5. Por eso no hice mucho hincapié ahorita cuando dije de los que se comen la torta antes del recreo, porque iba a llegar a este pasaje, ¿no? 1 Corintios 7:5. Los corintios tenían dudas acerca de su vida sexual. ¿Por qué? Porque vivían en un lugar muy hipersexualizado. Corintio era la perdición sexual en aquel tiempo, como Las Vegas ahorita más o menos. La semana pasada que fui lo vi. No es cierto. Más o menos así.
Pero ese lugar, ahí había templos dedicados a la prostitución, porque ellos creían que si uno iba con una sacerdotisa que era prostituta y tenía relaciones con ella, sus graneros iban a ser llenos porque simbolizaba la fertilidad, ¿verdad? Y también la tierra y todo eso, eran un montón de cosas ahí que tenían los corintios. Y ellos tenían preguntas: Pablo, ¿qué hacemos? Ahora que ya somos cristianos, entonces ya no hacemos eso. O sea, de verdad no hacemos eso ni siquiera en mi casa. Y lo que Pablo le dice, versículo 5, ya para irnos directo, porque hay varios versículos que vamos a ver. Dice, hablando de la relación sexual, dice: no os neguéis el uno al otro, o sea, el marido con la mujer, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Aquí dice ¿para qué? Para la oración. Y rápidamente él dice: y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Yo aquí le puse engaño espiritual, porque tristemente fui testigo de una pareja que una vez un hombre que se hizo llamar profeta fue con ellos y profetizó y dijo: tú y tú los dos van a ser pastores y los vamos a mandar a tal lugar, pero antes tienen que estar en santidad también matrimonial. Y dice que fue por mucho tiempo, porque los pusieron así a ellos en abstinencia. Y sí sufrieron, pero ya lo que me enteré después es que pues hubo pecado sexual, ¿no? Y ahorita ya no están ni sirviendo a Dios, ni están juntos, ya es un desastre entre ellos. Pero lo que voy fue un engaño espiritual. Si tú quieres servir a Dios, tienes que abstenerte de esto. Y aquí lo que dice Pablo tiene que haber mutuo consentimiento, tiene que haber un propósito, la oración, pero es un tiempo determinado y después juntaos en uno, porque después viene Satanás y los engaña. Queriendo servir a Dios, pueden ser engañados. Entonces hay que tener cuidado con eso. Siguiente. Orgullo y falta de perdón. Aquí hay otra acechanza del diablo también. Segunda a los Corintios 2, 10 y 11 y Efesios 4, 27. Vámonos. Vámonos rápido. Ahora, había pasado un problema en la iglesia de Corinto y a una persona pues él había cometido un pecado. Y después lo que Pablo dice: este hombre causó mucha tristeza, ahora recíbanlo una vez más. Pero ¿qué pasó con la iglesia? No querían recibirlo. Y Pablo lo que les dice, versículo 10 dice: y al que vosotros perdonáis, o sea, si ustedes lo perdonan, yo también. Yo lo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué perdonó a esta persona? Dice versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si en esa iglesia hubiera imperado la falta de perdón, ¿qué hubiera sucedido? Satanás gana ventaja. Entonces necesitamos entender que cuando en nuestro corazón hay algo que no nos deja perdonar y no nos deja avanzar, y hay orgullo y falta de perdón, ahí Satanás gana ventaja de nosotros. Dice, gana ventaja. No dice que ya estamos a la par, no, ya nos aventajó. Y eso pues ya está peligroso. Efesios 4:27, bueno, lo digo, es muy conocido por muchos. Airaos, pero no pequéis. Es el famoso, el versículo favorito de los enojones, ¿verdad? De los coléricos. Airaos, pero no pequéis. Le contesta a la esposa, pero no pequéis. Ah, bueno, no. Y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, y en ese mismo versículo dice, ni deis lugar al diablo. Si hay falta de perdón, orgullo, si hay una rivalidad que se extiende por tiempo, estamos dándole lugar al diablo. Y esa es una de sus chances. 9. Otra vez, engaño espiritual. Otra vez, queriendo servir a Dios, podemos caer
en la trampa. Primera a Timoteo 3, 6 y 7. Vamos a ver 2 versículos aquí. Habla de los que quieren servir a Dios. Tenemos bueno, yo recibí ya hace como 15 años, no sé, un estudio de 1 Timoteo 3, lo he compartido en varias ocasiones, juntamente con Tito 1, y probablemente lo compartiremos después aquí, y habla de las características de las cualidades que debemos de tener. Todos, pero especialmente los que quieren servir a Dios. Dice versículo 6, no un neófito. ¿Qué es un neófito? Alguien nuevo, alguien recién plantado. Eso significa neófito, recién plantado, si lo vemos así etimológicamente. No un nuevo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y es un engaño espiritual. Realmente quieren servir a Dios, quieren tomar liderazgo, pero si son nuevos, muy seguramente van a envanecerse, a decir, pues yo soy mejor que todos los que estaban aquí. ¿Por qué? Porque es un neófito, apenas está empezando a creer en Cristo y no sabe lo que es vivir la vida cristiana. Versículo 7. Y aquí están las 10 y 11, ya para irlas viendo. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y aquí lo puse, desacreditarse o desacreditarte al caer en su trampa por mal testimonio. Eso significa el lazo del diablo. Es como si íbamos caminando, o sea, se me hizo un poco chusca esta expresión, pero es como si alguien va caminando y el diablo te pone un lazo para que te caigas. Caíste. Es una trampa que te pone el diablo. ¿Cuál es esa trampa? Pensemos un poquito aquí el versículo 7. Buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. ¿Cuál es esa trampa? La trampa es decir, como una suposición, yo tengo mal testimonio y yo lo sé, pero no pasa nada porque yo sirvo a Dios. Esa es la trampa. No pasa nada porque yo predico en la palabra de Dios. No pasa nada porque yo discipulo. No pasa nada porque yo estoy sirviendo a Dios. No pasa nada que tenga mal testimonio, que piensen lo que piensen. Ahora mi corazón tal vez está en servir a Dios, pero es una trampa que el diablo me puso y estoy desacreditado. Entonces esa es la trampa del diablo. Quiere desacreditar nuestra vida con un mal testimonio de parte nuestra y caeríamos en su trampa. Siguiente, número 11. Una falsa doctrina para apartarnos de la fidelidad a Cristo. Vamos a ver solamente 2 versículos porque todo este capítulo de 2 Corintios 11 versículo 3 y luego leemos 13 y 14. Pablo dice, pero temo. Él tenía temor de la iglesia. Dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ya lo vimos eso en el capítulo 3 de Génesis, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada del adulterio espiritual? O sea, los corintios estaban siendo llamados a ser fieles a Cristo Jesús. Todos nosotros estamos llamados a lo mismo, a ser fieles. Pero a veces el mundo nos tienta a ser adúlteros, a no ser fiel a Dios y a ir tras otros dioses. O a veces también las falsas enseñanzas, es lo que estaba pasando aquí. Versículo 4, solamente para poner en contexto el 13 y 14. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. No deberían de tolerarlo, pero Pablo dice, viene otro, les predica otra cosa, bien lo aceptan ustedes. Y Pablo está ahí usando un poco de ironía cuando habla de los apóstoles, grandes apóstoles. Bueno, vamos al versículo 13 y 14 para ver que esto viene del enemigo. Porque estos, o sea, los que predican otro Jesús, que predican otro evangelio, ¿qué son? Versículo 13 y 14. A ver, léanlo ustedes, los que se están durmiendo.
Nadie lo va a leer. No, léanlo a ver todos juntos, porque todos, dice, ¿qué son esos grandes apóstoles? Porque en el capítulo dice, yo creo que no soy menor a aquellos grandes apóstoles. Si lo leemos sin cuidado, pensamos que él está alabándolos, pero él lo está usando como ironía, aquellos grandes apóstoles. De hecho, en las versiones modernas dice, los superapóstoles, y les pone entre comillas. ¿Qué son esos hombres que se enaltecen a sí mismos? Dice, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice, y no es maravilla porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cuál es entonces otra acechanza del diablo? Que entremos en falsas doctrinas que nos van a apartar de la fidelidad a Cristo. Esto lo voy a decir con cuidado porque sé que aquí en este lugar han entrado varias congregaciones a eso. Pero, ¿cuál fue el problema de Pablo con los Gálatas? Que ellos dejaron de seguir a Cristo y empezaron a querer seguir la ley para guardar su vida espiritual. Aquí también hay, lamentablemente, pues lo tengo que decir, ¿no? Hay iglesias que se han ido otra vez también a querer ser cristianos mesiánicos y se apartan de la sincera fidelidad a Cristo para buscar las fiestas del Antiguo Testamento y tratar de encontrar ahí algo que no van a encontrarlo, porque eso era una sombra y apuntaba a Jesucristo. Y lo que están haciendo algunos es querer regresar y celebrar las fiestas otra vez, que ya no tienen valor, porque solamente, repito, apuntaban al verdadero y se apartan de la fidelidad al verdadero. Muy bien, siguiente. Otras acechanzas del diablo. Desenfocarte del propósito de Dios. Aquí solamente lo voy a mencionar. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, voy a ser entregado y voy a ser muerto? ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Señor, que nada de eso te acontezca. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque no has puesto la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? Desenfocarnos, cambiarnos nuestro rumbo y ya no seguir el propósito de Dios y seguir nuestros propios propósitos. Como hijos de Dios deberíamos de pensar siempre, este plan que tengo, este proyecto, ¿es mío o de alguna manera estoy sirviendo a Dios con eso? ¿Es un propósito de Dios en mi vida o es un propósito personal que me aleja de los propósitos de Dios? Siguiente, bueno, aquí igual solamente lo voy a citar, primer libro de Crónicas 21:1, dice la Biblia que Satanás tentó a David para que David hiciera un censo en Israel. Ahora, el problema no era el censo, porque había censos en ese tiempo y ya habían hecho varios censos constantemente. El libro de Números, ¿qué es? Es un libro de censos. Josué hacía censos y hay muchas veces que hay ahí. Pero aquí el punto era que David fue tentado para no poner su confianza en Dios y pensar, ¿con cuántos tengo? ¿Puedo ganarle al enemigo o no puedo ganarle? O sea, ya no hablando de Satanás, ¿puedo ganarle al otro reino o no? Sin consultar a Dios, solamente consultando lo material, sin consultar a Dios. Y a veces nosotros caemos en lo mismo, ya no tenemos nuestro ejército, ¿verdad? Pero ahora tenemos nuestra cuenta de banco y a veces decimos, sí puedo hacer eso. Oye, espérate, ¿ya buscaste a Dios, ya consultaste a Dios en ese gasto que vas a hacer? ¿O nada más lo vas a hacer así porque lo tienes? Hacemos un censo de todas nuestras cuentas bancarias, a ver, suman esta más esta más esta más esta, ya, sí tengo, lo hago. Confiamos en nosotros mismos en lugar de confiar en Dios. La falta de confianza en Dios, ya lo dije. Siguiente. Tentarnos a blasfemar contra Dios. Esto vamos a verlo, Job 1. Es una historia muy conocida. Sabemos quién estaba detrás de todo y el que estaba ahí como que diciendo a Dios, ¿verdad? ¿Ya viste? Versículo 11. 1:11. Desde el 9, cuando Satanás le responde, dice, ¿a poco Job
le teme a Dios nada más porque sí. No, le teme porque le has cuidado, le has bendecido, le has puesto un cerco, has aumentado sus bienes. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Cuál es aquí la acechanza del diablo? ¿Qué es lo que él quiere hacer en nuestra vida? Que blasfememos en nombre de Dios. Que digamos, ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué estoy en esta vida? ¿Por qué nací? ¿Por qué pasó esto en mi vida? Ay Dios, ¿por qué? ¿A poco no eres justo como dices? Blasfemar contra Dios. Ay Dios, yo creo que tú eres mentiroso porque no me va bien en la vida. Blasfemia contra Dios. ¿Y eso quién es el que provoca eso? Pues aquí vemos a Satanás, el que quiere llevarnos a sentirnos así. Esa es la acechanza del diablo. 2:5 dice, pero extiende ahora tu mano, otra vez, porque vio que no lo hizo, que no blasfemó contra Dios, y le dice, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Otra vez, lo que quería hacer Satanás era llevar a Job para que él blasfeme. Y por último, por fin, desanimarte, y lo puse ahí con rojo. Pablo decía, hemos querido ir con ustedes, le dice a los tesalonicenses, pero Satanás nos estorbó. Y yo no sé cuántos de ustedes han estado en desánimo. Yo creo que la mayoría, creo que todos, porque eso es algo natural en todos los seres humanos. Si alguien no ha estado en desánimo, dígame cómo le hace, porque ahí tiene la receta secreta, ¿verdad? Pero creo que todos en algún tiempo de nuestra vida hemos estado en desánimo. Y aquí el punto es que el desánimo viene a veces sin ninguna razón. A veces sí viene por algunas razones, a veces porque sucede una cosa, sucede otra en nuestra vida, en nuestra familia, en la casa, en la congregación, en nuestro cuerpo, en la salud, cualquier cosa, y nos desanima. Pero realmente en algunas ocasiones, por la nada, nos desanimamos. Por la nada. ¿Todo está bien en la casa? Sí. En la iglesia, sí. En el dinero, sí. En la salud, sí. Luego, ¿por qué no quieres ir? Voy a ir, hermano. Pero no podemos decir, es que estoy desanimado. Realmente es eso. No tengo ánimo, no tengo ganas de ir. Y eso a todos nos pasa. Pero eso lo puse aquí aparte, ¿no? Y es algo curioso porque he estudiado un poquito de eso y muchos llegan a la conclusión de que no siempre hay razón para el desánimo. Entonces, hermanos, si han estado desanimados sin razón, no se sientan tan mal, no son los únicos. De hecho, Pedro dice, ¿verdad? Las mismas situaciones le pasan a todos nuestros hermanos en todos lugares. Ahora, pensando en esto, muy seguramente Pablo como que se sacaba, como decimos, sacaba de onda, como él quería ir a servir a Dios y no podía. Satanás le estorbaba. En Hechos, no lo vamos a ver, solamente estoy recordando, Hechos 27, 28, cuando Pablo cayó en el naufragio, dice ahí que también se desanimaron e incluso pensaron que iban a perder la vida. Pensando en esto, recordé que en el año 2020 ya leí un libro y decía esto, y lo busqué y aquí está. Y el libro se llama Desenmascaremos al Diablo. No lo quería leer porque no me gustaba el título, pero está muy bueno ese libro. Dice, el otro objetivo del enemigo es reducir o destruir el entusiasmo del creyente por la obra de Dios. Ahora, empieza este capítulo como con una ilustración. Dice, Satanás anunció, obviamente es una metáfora, anunció que se estaba retirando del negocio y que vendería sus herramientas de trabajo al mejor postor, ¿verdad? Estaban exhibidas la maldad, el odio, la envidia, los celos, la sensualidad y el engaño entre ellas. Tenía su precio marcado. Como es una traducción, yo creo que estaba ahí mal traducido. Cada una tenía su precio marcado. En un rincón apartado estaba una herramienta que parecía inofensiva, una forma de cuña, y estaba muy desgastada, pero su precio era más alto que el de cualquiera de las demás herramientas.
Alguien le preguntó, ¿cuál es esa herramienta? El desánimo, dijo él. ¿Y por qué le has puesto un precio tan alto? Dijo el diablo, porque es más útil que cualquiera de las otras. Con ella puedo forzar la mente de un hombre cuando no puedo atraparlo con ninguna de las anteriores. O sea, Satanás no te tentó con la envidia, con los celos, con la maldad, con la sensualidad, con lo que vimos, los falsos maestros, todo eso. No lo ha hecho con eso. Bueno, tal vez puede intentarlo con el desánimo. Y ahí está el libro. Desenmascaremos al diablo. Vamos a concluir con estos pensamientos. Satanás ya fue destruido. Hebreos 2:14 dice que fue destruido por medio de la muerte de Cristo. Lo voy a leer, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, tuvo que morir para destruir a Satanás. Ya fue destruido. Podemos vencerlo. Vamos a leer todos 1 Juan 2:14. 1 Juan 2:14. ¿Quién lo lee, por favor? Primera Juan 2:14. Vean, le dice a los jóvenes, ahorita podemos pensar, ¿quiénes son los que más caen en las trampas del diablo? Podemos decir, pues los jóvenes, ¿verdad? Pero aquí dice, les he escrito a ustedes jóvenes, porque han vencido al maligno. Es decir, sí se puede y no importa la edad. O sea, no es decir, no, pues yo soy joven, pues ya me voy a vencer por el enemigo. Ya cuando esté grande, ya cuando esté viejito, ya ahora sí sirvo a Dios. No, sí se puede. Y aquí está la prueba en 1 Juan 2:14. Hemos sido rescatados. Colosenses 1:13 lo leímos hace unos minutos, donde dice, a ver, ¿quién lo recuerda? Estoy buscando otro versículo que ya lo encontré. Que os ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ese quiero decirlo textualmente. Ya lo encontré. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Ya no le pertenecemos al enemigo, ya nos ha librado. Dios nos ha librado de la potestad de Satanás. Ya no le pertenecemos. Aquí está el otro versículo en Hechos 26:18, donde habla del ministerio de Pablo, y todos nosotros deberíamos de tener ese ministerio también. Eso sucede cuando creemos en Cristo, y eso tenemos que mencionar nosotros a los demás. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y aquí claramente dice que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder del Satanás a Dios. Vamos a buscar Romanos 16:20, creo que es el último que vamos a buscar hoy. Y aquí está una promesa. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás
bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Va a aplastar en breve a Satanás bajo nuestros pies. Entonces, ¿qué hay que hacer nosotros? Y aquí hay tres consejos. Tenemos que resistir, ya lo vimos. Santiago 4:7, 1 de Pedro 5:9 también lo vimos. No hay que darle lugar, ya lo vimos en Efesios 4. Y nuestro deber es estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice Efesios 6. Puestos, o más bien con toda la armadura puesta en nosotros, deberíamos de estar firmes. Ese es nuestro deber. Nuestro deber no es atacar, ni atar, ni eso, es estar firmes, resistir y huirá de nosotros. Porque de 100 años para acá, en muchos lados, en muchas iglesias, atan a Satanás a cada rato, y decía un hermano, y ahora lo vemos cada vez más desatado al ingrato, o sea, cada vez hay más. Si realmente fuera atado, pues ya quedó atado y ya, pero no, lo atan en cada esquina y no es así, bíblicamente no es así. Será atado y será echado al abismo por 1000 años, lo dice ya en Apocalipsis 20, pero ahorita nos queda resistir y nos queda estar firmes. Y hermanos, no nos movamos del camino de Dios. Debemos de estar firmes, con la armadura puesta. Y a veces el problema es, ¿por qué no avanzamos o por qué caigo cada rato? Tal vez nos falta la armadura. Y ahí dice Efesios 6, toda la armadura de Dios, no solamente una parte, sino toda la armadura. Y ahí denle un repaso a ustedes aquí a Efesios 6, porque ya ahorita ya no lo vamos a ver. Lo que sí es que quiero que por favor me recuerden que dice esto. Dice, Santiago 4:7. Muy bien, es todo. Dios les bendiga, hermanos.